Lo que nosotros advertimos en el tema del trigo es que independientemente de las condiciones climáticas, que evidentemente ponen una restricción, y también con independencia de lo que se está hablando estos últimos tiempos respecto del conflicto con el campo y con el interior del país, lo que hay especialmente en el caso del trigo es desánimo. Y es una suerte de desánimo a raíz de la experiencia de las últimas dos campañas de trigo que no fueron buenas para los productores. Evidentemente lo que ha habido es un conjunto de medidas adoptadas en el mercado de trigo con dos propósitos. Uno es para separar los precios internos de los precios internacionales y el otro motivo es para de esa manera proteger al consumo local y evitar que se pudieran filtrar vía exportaciones más mercaderías que pudieran poner en peligro el abastecimiento interno. Además de allegar los recursos para el fisco nacional en el tema de las retenciones. Ese conjunto de medidas creó una suerte de situación realmente anómala en el tema de trigo, porque lo que hizo fue, en primer punto, es separar los precios internos de los internacionales a través de los derechos de exportación, pero además después empezaron una serie de medidas de restringir las exportaciones, la cantidad de exportaciones. Estas medidas, que se llaman en la jerga técnica restricciones cuantitativas a las exportaciones, se manifiestan generalmente a través de cierres de registro, acortamiento de los plazos para declarar, cierres de apertura, etc. Entonces, cuando un operador comercial, un exportador, tiene que operar en ese mercado que tiene incertidumbre, si tiene que comprar granos y para vender y no tiene abierto el registro, tiene que pensar, la primera preocupación tiene que ser, cuando abran el registro, ¿qué nivel de derecho de exportación va a existir? ¿Va a existir un 20% o como después se convalida un 28%? Entonces, ¿yo qué precio le tengo que dar al productor tal que me cubra las posibilidades que suban las retenciones y que a lo mejor, llegado el momento, no abran el registro? Entonces ahí empieza una serie de costos de la comercialización independiente, que no deberían existir en condiciones de certeza y de certidumbre. Esos costos son por todas esta suerte de restricciones cuantitativas. Eso al principio tuvieron una intensidad, se fueron incrementando, y realmente eso es lo que advirtieron los productores cuando veían que había un precio internacional de más de $300 por tonelada y acá el productor recibía en el mercado FAS 150, 160. Entonces esa situación, esa brecha tan enorme es lo que planteó dudas respecto del trigo, porque dice, bueno, Macanudo, ese esfuerzo que estoy haciendo yo como productor, ¿a dónde va? Una parte va al fisco, pero otra parte va a lo mejor para subsidiar a quienes verdaderamente lo necesitan, la gente de recursos escasos, pero muchas veces otra parte va a ineficiencias de la cadena. Sería muy bueno que alguien se preguntara, por ejemplo, si sabe cuánto paga el pan cuando va a comprarlo a las panaderías, a ver si alguien registra que paga el precio oficial o no. Cuando no se paga el precio oficial, hay alguna filtración de ese esfuerzo que hace el productor y también se filtra para esos sobrecostos de la exportación que evidentemente tiene que cubrir las incertidumbres posibles. Ese es un poco un tema crucial que crea desánimo. Esto además trajo aparejado un problema con Brasil, nuestro principal cliente, con el Mercosur y con, en general, los compradores de trigo, porque Argentina no es un país confiable ahora en la provisión de trigo. En esta campaña Argentina podría exportar seguramente 1,5 millones de toneladas más, sin embargo se abren 100.000 toneladas ahora para Brasil. Entonces, cuando eso ocurre, los brasileños que dicen, bueno, los tenemos que cubrir. Antes, si yo le compraba un trigo a la Argentina, no pagaba derecho de importación. Ahora, si le compro, si le compraba trigo en lugar de Argentina a Canadá, por ejemplo, tenía que pagar un derecho de importación. Lo que han logrado es que se elimine ese derecho de exportación extra Mercosur. Entonces, Brasil puede salir al mercado y comprar en otros orígenes trigo al mismo, digamos, sin derecho de exportación, en las mismas condiciones que lo compraba Argentina, porque Argentina no tienen confianza de que le pueda proveer trigo. Esto desarticula mucho las relaciones, el comercio internacional y crea problemas que ha significado desaliento a los productores. ¿Se podría calcular cuál es el costo que tenemos de estas incertidumbres que toma el mercado? Aproximadamente estamos alrededor de, depende del momento, ¿no es cierto?, pero alrededor de entre el 10-15% del valor del precio es aproximado, además del 28% de los derechos de exportación. Es mucho. Es un gran impacto y eso el productor advierte, los productores están informados y dicen, ¿y esta diferencia cómo? Porque si realmente se cumplen esas expectativas desfavorables y si se produjo ese costo, el exportador se cubrió, pero si realmente después no se produce ese costo adicional, entonces esto es como sacar un seguro, ¿no es cierto? Bueno, después no choqué con el auto y me beneficié porque no choqué, y entonces hay filtraciones de ineficiencia y esto crea un sistema de redistribución
poco eficiente, porque hay que ver qué hacen los que reciben los recursos con lo que le da el agro, y qué hubiese podido haber hecho el agro y qué dejó de hacer el agro por lo que pudieron hacer los otros sectores. Y además de inequidad muy grande, porque esto produce filtraciones hacia sectores que no necesitan tener estos subsidios. ¿Qué estimación tiene para la próxima campaña? ¿De estimación de qué? ¿De producción? De superficie. Sí, superficie, mire, todo el mundo, yo calculo que sería una disminución importante tener entre un 5, arriba de un 5% de disminución, ¿no? Cuando yo sé que las expectativas generales la gente está hablando de 15, 20%, pero me parece que una disminución importante sería pensar en una disminución del área arriba del 5%, salvo el tema climático, ¿no? Desde ya, si todo el tema climático se solucionara, tener una baja de entre el 5 y un 10% es una baja fenomenal en las intenciones de siembra.